soy Yael y en el video de hoy voy a enseñarte a crear un faldón de panel de yeso para tu cortinero y así puedas pasar de esto a esto. El de hoy es el episodio número 4 de nuestra serie de remodelación de una recámara pequeña. Y por cierto, si no has visto los videos anteriores y te gustaría ir viendo cómo hemos poco a poco transformado este espacio, te voy a dejar la lista de reproducción aquí arriba para que le des un vistazo. Los faldones, en este caso de panel de yeso, son un elemento muy útil y muy sencillo de fabricar para darle a nuestros espacios una apariencia muchísimo más trabajada y moderna. Y por eso el día de hoy vamos a hacer un faldón muy sencillito para la ventana de nuestra habitación, a la que después le vamos a instalar una persiana. Lo primero que hay que hacer para saber qué vamos a necesitar y en qué cantidades va a ser medir nuestro espacio. En mi caso, la ventana ya con todo y su marco mide casi 61 centímetros y tiene una distancia desde el muro de 5 centímetros y medio. Así que para efectos de simetría voy a respetar 5 centímetros y medio también hacia el otro lado del muro y esos 11 centímetros más la medida de mi ventana, es decir 72 centímetros en total, van a conformar la medida interna de mi faldón. Como seguramente ya sabrás, para casi todo trabajo hecho con paneles de yeso, lo primero que necesitamos hacer es una estructura a base de perfiles metálicos sobre la cual después van a ir fijos nuestros paneles. Para hacer este faldón, el procedimiento que vamos a seguir es muy similar al que utilizaríamos si fuéramos a desplatar un muro divisorio. Es decir, que vamos a utilizar dos tipos diferentes de perfiles metálicos, canales de amarre y postes. A simple vista estos dos elementos son muy similares, pues ambos tienen forma de C. Pero si miras detenidamente podrás ver que el canal de amarre es una pieza más sencilla que consta únicamente de dos lados y un fondo, y el poste tiene 5 dobleces, pues estos dos pequeños de aquí van a servir para volverle un elemento más rígido. Además de que cuenta con estas perforaciones que sirven para, en dado caso, pasar por ahí instalaciones. Y como sus nombres lo indican, el canal de amarre es la pieza que va a ir anclada al elemento sobre el cual vamos a fijar nuestros paneles de yeso, ya sean muros, plafones o suelos. Y por su parte, el poste es el elemento que va a ir fijo de manera perpendicular a este canal. Podemos encontrar diferentes medidas comerciales que son 4.10 centímetros, 6.35, 9.20 y 15.24. En mi caso, por motivos puramente estéticos y de decisión personal, voy a utilizar perfiles de 6.35 centímetros. No hay que olvidar que el grosor de tu acabado final va a ser la suma de grosores de tu perfil más los anchos de tu panel de yeso, que aunque pueden variar dependiendo del modelo, generalmente son de 1.3 centímetros y debes contemplar si lo vas a aplicar en una o en ambas caras. Necesito dos cuerpos de canal de amarre en forma de L. Uno en la parte superior que vaya anclado al plafón y el segundo que iría en la parte inferior cerrando nuestra estructura una vez que hayamos colocado los postes. Para conformar estos dos cuerpos voy a necesitar 4 piezas, 2 largas y 2 cortas. Ya considerando en mi medida final deseada los espesores de mi panel de yeso, voy a hacer mi primer corte a los 79.7 centímetros. Para cortar nuestras piezas mediremos la longitud deseada, con un plumón vamos a marcarla y con ayuda de una escuadra vamos a trasladar esta medida a cada una de las caras del perfil. Hecho esto, procederemos a cortar. Para hacer los cortes yo estoy utilizando unas pinzas de aviador, pero también podrías utilizar unas tijeras de hojalatero como estas. Y recuerda utilizar gafas de seguridad. Para cortar piezas del mismo tamaño, una alternativa sencilla es presentar la pieza que ya tienes cortada sobre tu perfil, marcar y repetir el proceso con la escuadra para tener tus guías de corte. Es muy importante utilizar guantes porque los perfiles, sobre todo después de cortarlos, pueden estar afilados. Yo quiero que la altura final de mi faldón sea de 10 centímetros, pero antes de proceder a cortar los postes, voy a verificar que mi plafón esté perfectamente bien nivelado, porque de no ser así, necesito cortar los postes a diferentes medidas de tal manera que el resultado final sí esté bien nivelado. Y para esto voy a utilizar un nivel de burbuja. Y como el plafón sí está bien nivelado, ahora sí voy a cortar 5 tramos de poste de 10 centímetros cada uno. Y antes de fijar los canales de amarre en el plafón, lo primero que tengo que hacer es, con la ayuda de mi flexómetro y un lápiz, medir y marcar dónde deben ir. Y hasta este paso llegaremos por hoy, porque como pueden ver ya es bastante noche y no quiero molestar a mis vecinos con el ruido del taladro y el destornillador. Así que vamos a continuar mañana. Hoy es un nuevo día, todavía es temprano, así que podemos continuar con el proceso y voy a aprovechar la pausa para decirte que si no estás suscrito al canal, lo hagas ahora y así no te vas a perder ningún futuro video. Las marcas que dejamos hechas ayer son las que nos van a indicar en qué posición debe ir fijo nuestro canal de amarre. Y lo último que vamos a hacer antes de proceder a fijar nuestros canales al plafón va a ser un saque en la pieza más larga para que así nos permita empalmar ambas y conformar la forma de L.
Para hacer este saque, lo único que necesitamos es marcar el grosor de nuestro perfil en el lado correspondiente y con nuestras tijeras de aviador hacer un corte sencillo y doblar. De esta manera queda lista nuestra L. A continuación voy a hacer unas marcas a 5 centímetros hacia adentro a partir de cada extremo y de ahí a cada 30.5 centímetros a manera de zigzag. Sobre estas marcas y con ayuda de una broca de 5/32 voy a perforar mis guías para que el proceso de anclaje al plafón sea más sencillo. Y repetir este proceso en mi perfil pequeño únicamente tomando en cuenta 5 centímetros a partir de su extremo. De esta manera podemos anclar ambos perfiles al plafón y solo nos restaría unirlos entre sí. Como ya sabrán, mi plafón al que va a ir fijo el canal de amarre es de panel de yeso justamente, y por eso para fijar el canal voy a hacer uso de unos taquetes especialmente diseñados para paneles de yeso. Pero si en tu caso tuvieras que anclarte a una losa de concreto o algún otro elemento de mampostería, entonces deberías utilizar estos taquetes de aquí que son especiales para esos materiales. Estos taquetes pueden ser plásticos o metálicos. En mi caso particular estoy usando taquete plástico y puedes observar que tiene una punta bastante afilada que nos va a ayudar a poderlo ir introduciendo haciendo uso simplemente de un desarmador manual o eléctrico con una punta tipo Phillips, también conocida como punta de cruz. También puedes distinguirlo porque tiene una rosca bastante ancha que es la que nos ayuda a que el taquete quede fijo en el panel de yeso y justamente por este motivo también se les conoce como taquetes cola de cochino. Estos taquetes están pensados para ser autoperforantes, pero a mí en lo personal, y sobre todo en este caso que vamos a estar maniobrando en un plafón y tal vez se vuelve un poco más complicado, me gusta previamente, con la ayuda del taladro y una broca, hacer unas pequeñas guías para no irme chueca y para que entre con muchísima más facilidad. Voy a presentar mi perfil sobre el plafón guiándonos con las marcas que ya habíamos hecho previamente, para así marcar cada uno de los orificios que acabamos de hacer en el canal, dentro de los cuales van a ir los taquetes. Y utilizando la misma broca trasladaré estas guías al plafón. Con destornillador manual o eléctrico fijaremos nuestros taquetes. Y ahora sí, para fijar nuestro canal vamos a utilizar estos de aquí que son pijas para tabla roca de 1 pulgada. Y a partir de ahora vamos a llamarlas tornillos para tabla roca porque sé que en otros países de América Latina quizá la palabra fija pueda significar alguna otra cosa. Te recomiendo fijar primero el tornillo central para no estar cargando con el peso del perfil y de ahí seguirte con los demás. Recuerda no apretar en su totalidad los tornillos, sino hasta que estén fijos todos para así tener cierto margen de juego durante el proceso de instalación. Y voy a repetir exactamente este mismo procedimiento para mi perfil corto, de tal manera que fije las dos perforaciones que ya hicimos. Y por último, para unir ambos, el largo y el corto, voy a utilizar en esta parte de aquí un autorroscante para metal-metal que veremos a continuación. Estos de aquí son tornillos para metal-metal. Con este nombre las puedes conseguir muy fácilmente en tu ferretería, pero su nombre real es tornillo framer, y yo en mi caso estoy utilizando de media pulgada. Estos tornillos nos van a servir para el proceso de fijación de nuestros perfiles entre sí. No requieren de una guía previa o perforación, ya que son autoperforantes. Así que basta con que utilices tu atornillador eléctrico o bien un taladro pero con una punta tipo Phillips para poderlos introducir sin ningún problema en tus perfiles y dejarlos fijos y unidos. Así que utilizando nuestros framers, el siguiente paso va a ser fijar nuestros postes en la estructura que ya está sujeta al plafón. Te recomiendo muchísimo que para este proceso te ayudes con unas pinzas de presión tipo C o si no las tienes, con unas pinzas de presión regulares. Esto te va a ayudar a mantenerlos en su lugar cuando estés fijando el tornillo. En cada uno de los puntos donde el poste se une al canal voy a estar utilizando 2 tornillos para que así la estructura no tenga juego. Otra cosa importante es que debe haber un poste en cada extremo de la estructura, también en cada cambio de dirección y o a cada 30.5 centímetros entre sí. Antes de fijar el canal inferior hay que presentarlo y asegurarnos de que esté correctamente nivelado.
Nuevamente es otro día, voy llegando justamente de comprar un accesorio que nos va a servir muchísimo para esta instalación. Y es que como puedes ver, el espacio que quedó entre la ventana y la cara interna del faldón es muy reducido como para poder maniobrar con facilidad utilizando únicamente nuestro destornillador de impacto. Así que fue el pretexto perfecto para irme a comprar este adaptador de ángulo recto que nos va a servir muchísimo para este trabajo y para futuros. En estos días voy a estar subiendo un review de este adaptador en redes sociales por si aún no me sigues. Con ayuda de este adaptador voy a fijar la cara interna del faldón. Y una vez que la estructura ya está bien fija en todas sus uniones, lo que haremos será medir para saber a qué tamaños cortar nuestro panel de yeso. Si ya estás familiarizado con los trabajos en panel de yeso, entonces seguramente te va a ser muy fácil saber qué medida debe llevar cada pieza. Pero si no tienes mucha experiencia con este tema, entonces yo te aconsejaría que fueras midiendo, cortando y colocando pieza por pieza para que así una tras otra vayas sacando la medida total de la que sigue. Y esto te lo digo no por otra cosa, sino porque para este paso no se trata únicamente de medir la estructura, sino además de ir contemplando los espesores que el panel de yeso va conformando. Una vez tengas las medidas de cada cara, ve dibujando tus piezas con ayuda de un flexómetro, regla y escuadra sobre tu panel de yeso. Te aconsejo marcar las medidas de cada pieza sobre sí mismas para que no te vayas a confundir. Cortar el panel es un proceso fácil. Como puedes ver, yo estoy dándole una o dos pasadas con mi navaja o cúter y ayudándome con mi serrotín. Si te es más sencillo, puedes apoyarte con una escuadra para que tus cortes sean más rectos. Una vez listas nuestras piezas, los fijaremos a nuestra estructura utilizando los tornillos para panel de yeso. Para esto te aconsejo presentar tus piezas y marcar los puntos en donde deben ir los tornillos. Recuerda que deben ir fijas tanto a canales como a postes. Y por cierto que para dejar bien al ras y afinados los cantos de los paneles que ya están fijos, yo me estoy ayudando con este serrotín o serrote y con esta escofina, que son ambos especiales para trabajos en panel de yeso, y en la cajita de descripciones voy a dejarte los links para las herramientas que estoy utilizando en este video por si tú quieres empezar tu propio proyecto. Es muy importante que los tornillos queden al ras del panel de yeso, ni muy hundidos ni tampoco salidos, ya que esto facilitará el proceso de empastado. Se me olvidaba mencionar que los tornillos que vayan en el eje de los canales de amarre también deben ir a 30.5 centímetros entre sí máximo. Y listo, terminamos con la parte del armado, que creo que es la más complicada dentro de todo este proceso. Y antes de continuar con el paso final, quiero aprovechar para enseñarte que, como puedes ver en este ejemplo, yo no soy la gran experta realizando este tipo de instalación, pero justo el objetivo del video es ese. El ver que no tienes que ser la persona más experimentada del mundo para poder hacer un trabajo de este tipo, porque además trabajar con panel de yeso es bastante sencillo, porque al final todo esto se va a corregir con el acabado de compuesto para panel de yeso. Y justo es el paso al que vamos a ir a continuación. Para este proceso de empastado necesitaremos nuestro compuesto, que debemos revolver muy bien previamente, cinta de papel y espátulas de diferentes medidas. Lo primero que hay que hacer es cortar nuestra cinta de papel a las medidas de las diferentes aristas de nuestro faldón, así como también a la medida de las uniones que tiene con el muro y el plafón. Para esto basta con presentar la cinta, doblar y cortarla con las manos. A continuación, hay que aplicar una capa de compuesto sobre la cual se va a adherir nuestra cinta de papel. Nuestra cinta ya de fábrica viene con una marca para poder facilitar los dobleces. Para adherir la cinta, haremos presión con la espátula, retirando así el exceso de compuesto que pueda haber quedado debajo, y posterior a esto aplicaremos una nueva capa de compuesto sobre la cinta. Y adicional a esto, debemos cubrir con nuestro compuesto cada una de las cabezas de los tornillos. Y bueno, ya ha pasado un ratito, acabo de terminar de aplicar la cinta de unión en todas y cada una de las aristas de nuestro faldón con su primera mano de compuesto para panel de yeso. Lo que sigue es dejar que seque perfectamente bien esta primera mano de compuesto para irnos con el siguiente paso. Una vez seca esta primera capa de compuesto, lo que vamos a hacer va a ser utilizar una lija de agua de grano 150 para darle una pasada y quitar cualquier tipo de imperfección que pudiera haber quedado. Y para esto podemos utilizar simplemente nuestra mano o bien ayudarnos con un taquito o un bloque para lijar.
Vamos a necesitar un cubrebocas industrial o bien una mascarilla con un filtro apropiado, que en este caso sería para partículas y polvos, y también unos lentes o gogles de seguridad para proteger nuestros ojos. Y una vez lista esta primera lijada, con un paño o trapito ligeramente húmedo, vamos a dar una pasada a toda nuestra superficie para quitar cualquier residuo de polvo y que así la segunda capa de compuesto tenga la adherencia correcta. Lo más recomendable siempre es ir aumentando la medida de la espátula que estamos utilizando con cada una de las capas de compuesto. De esta manera, al ir aumentando el grosor de la superficie de aplicación, la junta y la cinta se van difuminando cada vez mejor con cada una de las aplicaciones. En un inicio yo estuve utilizando para las caras internas esta espátula de 1,5 pulgadas y esta espátula metálica que en lo personal me acomoda más y que es de 4 pulgadas. Y para esta segunda aplicación voy a estar utilizando una espátula de 3 pulgadas para las caras internas y esta espátula de 6 pulgadas para el exterior. Y en caso de que tengas duda, mi compuesto desde un inicio lo he vertido en esta charola especial para pasta. Después de esta segunda aplicación de compuesto debemos esperar nuevamente a que se seque, lijarlo, limpiarlo nuevamente y en caso de que se necesite, como en mi caso, darle una tercera capa de compuesto y repetir el proceso de lijado y limpieza. Y con esto concluimos este episodio de nuestro proceso de remodelación de recámara. El trabajar con paneles de yeso es algo bastante versátil y que está definitivamente al alcance de todos. No necesitas una gran inversión de dinero ni tampoco de herramientas muy especializadas. Y aunque el proceso en sí mismo sí implica invertir un poco de tiempo, el resultado final vale por completo la pena. Así que espero que este video te pueda ser de ayuda si estás pensando en empezar tu propio proyecto. Y si es así, puedes compartírmelo por redes sociales porque me encantaría verlo. Y como siempre, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te vayas a perder ninguno de los próximos videos. ¡Chao! El de hoy es el episodio número 4 de nuestra serie... El de hoy es el episodio número 4 de nuestra... Ayuda de metro, a ver. El de hoy es el... Ya...